China ha lanzado ejercicios militares a gran escala en las aguas alrededor de Taiwán para disuadir a la isla autónoma de buscar la independencia. El ejército, la marina y la fuerza aérea chinos enviaron aviones y 19 buques de guerra para rodear Taiwán en un ejercicio destinado a practicar un bloqueo total aéreo y marítimo del territorio. China aumenta sus operaciones cerca de Taiwán, exhibiendo una impresionante demostración de poder. El ejército chino también desplegó misiles hipersónicos antibuque y lo que los analistas dicen es una señal para los Estados Unidos contra cualquier interferencia potencial. China realizó su simulacro de guerra más grande rodeando completamente a Taiwán. Cientos de buques de guerra, aviones, lanzadores de misiles y unidades de artillería realizaron prácticas sobre cómo aislar a Taiwán del mundo. Para enfatizar la amenaza, el ejército chino publicó un video mostrando simulacros de ataques con misiles en ciudades como Tainan, Hualien y Taichung. Algo similar ya había ocurrido solo unos meses antes. En diciembre de 2024, China envió alrededor de 90 buques de guerra y decenas de aviones en su mayor simulacro naval en décadas. Ya en octubre, Taiwán había rastreado 125 jets chinos y 34 buques de guerra acechando cerca de su espacio aéreo. Pero estos ejercicios son distintos a los anteriores. Algo no encaja, el momento parece demasiado intencional. El tono es mucho más agresivo, y el ritmo al que se están moviendo ya no parece una demostración de fuerza. Esto parece ser una preparación para una adquisición hostil mientras la economía china se desploma. Los aranceles están asfixiando las exportaciones, los compradores estadounidenses se retiran y las fábricas para ese comercio cierran una tras otra. Para un régimen basado en el control, esto es una pesadilla. Xi Jinping está acorralado sin buenas opciones. Cuando un régimen como el Partido Comunista Chino siente que pierde el control, aunque sea un poco, reacciona violentamente. Ahora es cuando ves su verdadera cara. Así es como suceden cosas como la masacre de la Plaza Tiananmen. ¿Recuerdas el 2019? Trump impuso aranceles de $200.000 millones a China y meses después, el mundo lidiaba con un virus mortal originado en Wuhan. El Partido Comunista Chino nunca se disculpó por sus acciones. Sin embargo, continuaron como si nada hubiera ocurrido. Los aranceles siguen aplastando las exportaciones chinas, algunos aumentando hasta un 145% o incluso 245%. Las cadenas de suministro chinas, antes prósperas, se están derrumbando. Y en lugar de ajustar o solucionar el problema, la respuesta de Beijing ha sido orgullo y silencio. A los ojos de Xi, China dejó de ser una economía en apuros para convertirse en una superpotencia. Y cuando una superpotencia se siente humillada, no se queda simplemente en silencio, lucha de vuelta. Las imágenes satelitales recientes revelan un importante aumento militar en la provincia de Fujian, al otro lado del estrecho de Taiwán. Esto incluye tanques anfibios tipo 63, lanzacohetes múltiples, PH-L-191, radares tipo 305 y convoyes logísticos equipados para despliegue rápido. Las líneas ferroviarias militares hacia la región tienen mayor tráfico y las zonas de preparación cerca de las bases costeras se están llenando de vehículos de asalto y unidades móviles de misiles. Todo indica una sola cosa, sin parecer una defensa. China se está preparando para la guerra. Para entender por qué sucede esto y su posible dirección, debes ver cómo inició. Una guerra, una revolución y una advertencia de Estados Unidos moldearon todo lo que ocurre actualmente. Taiwán fue la última parte de China que Mao no pudo conquistar y Estados Unidos se encargó de que jamás lo lograra. En este video, analizaremos la división histórica entre China y Taiwán, los planes de invasión de China y la estrategia de Taiwán para defenderse y debilitar las fuerzas chinas. El Partido Comunista Chino promueve la narrativa de que el continente es la madre patria de Taiwán, aunque en realidad, Taiwán, oficialmente la República de China, es más antigua que la República Popular de China. Recientemente, publicamos un clip del presidente taiwanés señalando este hecho. El video fue reportado masivamente por bots chinos y posteriormente fue bloqueado de forma encubierta. Es posible que los bots del Partido Comunista Chino también enfoquen este video. Así que, por favor, pulsen el botón de me gusta y suscríbanse abajo. Nos ayuda mucho. Bien, comencemos desde el principio. Verás, en los 1800 Taiwán era solo una parte del Imperio Qing, que básicamente gobernaba sobre toda la China actual. Pero en 1895, Japón se apoderó de Taiwán tras derrotar a la dinastía Qing en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Luego, Taiwán fue cedida oficialmente a Japón, volviéndose una colonia completa bajo el Tratado de Shimonoseki.
Japón gobernó Taiwán durante 50 años construyendo infraestructura, pero intentando borrar la identidad china de la isla. Taiwán se convirtió en una base de suministros para el imperio japonés, y sus habitantes vivían bajo un estricto control japonés. Mientras tanto, la República de China derrocó al imperio Qing y tomó el control de la China continental en 1912. Avanzamos rápidamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón acababa de ser aplastado. Tras años de cruel guerra en Asia y el Pacífico, Japón se vio forzado a rendirse. En las conversaciones de rendición, la República de China le dijo a Estados Unidos y Reino Unido que, aunque Japón controlaba Taiwán, la isla era parte de China. Lo tomaron solo por derrotar al imperio Qing. Durante las negociaciones de rendición de Japón, agradeceremos que incluyas la devolución de Taiwán a la República de China. Los aliados estuvieron de acuerdo. Según lo acordado tras la derrota de Japón, Taiwán fue entregado a la República de China en 1945. Las fuerzas japonesas en Taiwán se rindieron a las tropas chinas, devolviendo la isla al dominio chino, al menos en papel. Bajo los términos acordados después de la derrota de Japón, Taiwán fue entregado a la República de China en 1945. Las fuerzas japonesas en Taiwán se rindieron ante las tropas chinas, devolviendo la isla al dominio chino, al menos en teoría. Entonces, la República de China, el gobierno chino de ese momento, logró el control total sobre la China continental y Taiwán. Pero mientras se ocupaban de reconstruir el país, el caos estalló nuevamente con una gran guerra civil. Esta vez vino de su gente. El Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, se levantó desde dentro. Después de años de lucha brutal, las fuerzas de Mao ganaron. Estableció la República Popular de China, que eventualmente se convirtió en el actual Partido Comunista Chino. Mientras tanto, el antiguo gobierno, la República de China, empacó lo que quedaba y huyó a Taiwán, aferrándose al último territorio chino bajo su control. A Mao no le agradó que el gobierno anterior le arrebatara un territorio de China, por lo que invadió Taiwán sin éxito. No obstante, no fue el final. Mao comenzó a planear una segunda invasión de inmediato, reuniendo tropas en la costa a la espera del momento idóneo. Pero esta vez, Estados Unidos intervino. Después de ganar la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría, Estados Unidos no permitiría la expansión del comunismo. Washington dejó claro que Taiwán no era solo una isla en disputa. El Congreso aprobó una ley que prometía apoyo militar estadounidense si Taiwán era atacado, con una dura advertencia a Mao. Si lo intentas, bombardearemos a China con armas nucleares. Esa amenaza detuvo todo en seco. Mao retrocedió. Pero entonces China se dio cuenta de que para ser considerada una superpotencia, necesitaba sus propias armas nucleares. El concepto de destrucción mutua asegurada. Nadie gana, pero todos temen iniciarla. A pesar del riesgo de guerra nuclear, China nunca dejó de soñar con Taiwán. Mao fracasó en su intento. Y ahora es la obsesión de Xi Jinping terminar lo que Mao no pudo. Para arrastrar a Taiwán, perdido hace mucho tiempo, de vuelta bajo el control de Beijing y grabar su nombre en la historia china para siempre. La única diferencia es que China ya no es débil ni está fragmentada como antes. Ahora tienen armas nucleares. Ahora poseen uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Y han vuelto, más fuertes, más ruidosos y más decididos que nunca, a reclamar la isla que nunca dejaron de considerar suya. China ha recurrido a amenazas de fuerza, presión económica, tensiones comerciales, desinformación en línea y ataques cibernéticos. Beijing ha utilizado todas las tácticas sucias imaginables en Taiwán, con la esperanza de quebrantar al país desde su interior. Que la vida se volvería tan dura y aterradora que la gente renunciaría a la independencia o comenzaría a perder la fe en su gobierno. Pero en cambio, salió el tiro por la culata. Las encuestas revelan que la mayoría en Taiwán apoya el statu quo. Las condenas de Pekín solo aumentan la desconfianza. A China se le acaban las opciones. Solo queda una que nadie desea ver, una toma de control hostil. El ejército chino plantea un asalto en 3 etapas. Primero, una oleada de ataques con misiles denominada Operaciones Conjuntas de Ataque de Fuego, para destruir rápidamente la defensa de Taiwán. Una lluvia de cientos de misiles balísticos y de crucero inhabilitaría radares de alerta temprana, bases aéreas y misiles antinavío. Bombarderos y drones destruirían centros de comando, redes eléctricas y defensas aéreas. El objetivo de China sería dominar los cielos y mares antes de que Taiwán pueda pedir ayuda. Los aviones del Ejército de Liberación Popular inundarían el aire, cazando o bombardeando a los cazas de Taiwán. Los buques de guerra con misiles y submarinos invadirían las aguas, minándolas si fuera preciso. Y cuando los cielos y los mares estén bloqueados, la isla quedaría aislada, sola, enfrentando la amenaza de una invasión. Simultáneamente, China iniciaría un bloqueo.
navíos del Marina del Ejército, del Pueblo de Liberación y la Guardia Costera se posicionarían para cerrar los puertos principales de Taiwán, Kaohsiung, Taichung y Keelung, y patrullar el estrecho continuamente. Detendrían los barcos que transporten combustible, alimentos o armas. Podrían incluso colocar minas en las rutas de navegación para asfixiar totalmente a Taiwán. Los aviones del Ejército de Liberación Popular declararían una zona de interdicción aérea sobre las islas al este y al sur, forzando a los aviones civiles y militares a identificarse, permitiendo a China controlar los vuelos. Ya hemos visto indicios de esto. Los barcos chinos han comenzado a exigir identificación y datos de carga a las embarcaciones cerca de las costas de Taiwán. En 2023, los juegos de guerra chinos incluyen simulacros de zonas de cuarentena y líneas de piquete de submarinos cerca de las costas de Taiwán. Pero si el bombardeo y el bloqueo no derrotan a Taiwán, como probablemente la inteligencia china sabe, la siguiente fase entra en juego: la invasión anfibia. Los líderes del Ejército de Liberación Popular saben que un bloqueo extenso solo permitiría a Taiwán y sus aliados prepararse, por lo que su doctrina exige un ataque veloz una vez establecida la parálisis inicial. Los analistas chinos prefieren campañas cortas e intensas sobre largos asedios, para evitar la posible intervención de Estados Unidos. En un escenario hipotético, después de debilitar las defensas aéreas de Taiwán y mantener alejados a los barcos estadounidenses, China enviaría sus fuerzas marinas y terrestres a través del estrecho. Cientos de embarcaciones, incluyendo barcos de desembarco, botes de asalto y anfibios, una flota de invasión masiva, se lanzarían simultáneamente hacia múltiples puntos en la costa oeste de Taiwán, como Taichung o Miaoli. Las cabezas de playa serían tomadas el primer día, y una vez aseguradas, miles de tropas adicionales inundarían el lugar. Los planes chinos hablan de una ola inicial de 15.000 a 20.000 soldados, con más saltando al día siguiente. Los cohetes del Ejército de Liberación Popular continuarían atacando cualquier contraofensiva taiwanesa. Enfrentar esa invasión en las playas sería la lucha más dura de Taiwán. Las defensas de Taiwán ya estarían fragmentadas tras los ataques con misiles. Taiwán también está preparado. Han desarrollado un plan para debilitar a China antes de que logren tomar Taipei en caso de una invasión. Los generales de Taiwán planean emboscar los botes de desembarco y destruir el equipo mientras se descarga. En una estrategia defensiva similar a la de Vietnam o las batallas de las islas del Pacífico, conocida como estrategia de puerco espín, las tropas taiwanesas se ocultarían en aldeas, colinas, túneles y búnkeres, haciendo cada milla de terreno un avance mortal para los marines chinos. En el Ejército de Liberación Popular lo saben. La doctrina oficial china advierte que podrían pasar semanas de brutal combate callejero después de un desembarco exitoso antes de que Taipei caiga. Una pesadilla similar a los primeros días del 500 y A500, pero más sangrienta. Algunos estrategas chinos prefieren evitar ese desembarco de pesadillas si es posible. En las simulaciones de guerra de Rand, los estrategas estudian situaciones donde China bloquearía y atacaría Taiwán, esperando que Taiwán colapse o que Estados Unidos se retire. Un escenario hablaba de cortar los envíos de petróleo sin atacar los objetivos principales al principio, convirtiendo la lucha en un largo y feo concurso de desgaste. Si China intentara invadir o bloquear, las fuerzas de Estados Unidos y Japón acudirían rápidamente a la región. China apuesta a que el tiempo desgasta a todos. Analistas indican que en un concurso prolongado, las marinas y fuerzas aéreas envejecen velozmente. China apuesta a resistir mejor el desgaste que Estados Unidos y debilitar sus opciones sin disparar un solo tiro. China ya ha probado esta estrategia anteriormente. Beijing bloqueó en silencio a sus turistas de visitar Taiwán en 2023 y 2024. Armó falsas advertencias de seguridad alimentaria y reglas falsas de coronavirus disease para cortar los lazos comerciales. Eliminó uno por uno los aliados diplomáticos de Taiwán, presionando a los países para que corten lazos y se sometan a Beijing. Entre tanto, hackers de China y Corea del Norte atacan diariamente al gobierno, ejército, bancos y redes eléctricas taiwanesas. Las autoridades taiwanesas afirman que sufren millones de ciberataques mensuales. Es muy probable que el Partido Comunista Chino ya haya infiltrado los sistemas de Taiwán. Han ocultado malware y puertas traseras, esperando en silencio sin ser detectados, ya que su objetivo no es destruir todo de inmediato. Es aguardar en las sombras hasta el instante ideal. Estados Unidos lo aprendió por las malas en 2020. Durante los ataques de SolarWinds, los hackers se infiltraron en las redes del gobierno de Estados Unidos, pero no lanzaron ataques importantes inmediatamente. Permanecieron allí durante meses, recopilando inteligencia y esperando el momento adecuado, al igual que en Ucrania. Los hackers rusos infiltraron malware en las redes eléctricas ucranianas mucho antes de iniciar los apagones, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando llegó el momento, accionaron el interruptor. Así comenzaría, silencioso, invisible, antes de que se disparara la primera bala o saliera el primer misil.
Taiwán es consciente de que el enfrentamiento será desigual y que no pueden darse el lujo de esperar y reaccionar. La verdadera pregunta es, ¿qué acciones está tomando Taiwán para evitarlo? Desde aproximadamente 2016, el gobierno de Taiwán ha cambiado drásticamente hacia un nuevo plan llamado Concepto de Defensa Total o Estrategia del Puercoespín. En vez de intentar igualar los vastos ejércitos, marinas y fuerza aérea de China, lo que sería suicida, Taipei ha invertido en armas más pequeñas, móviles y ocultas, capaces de sobrevivir el primer ataque y contraatacar con fuerza. Taiwán ha acumulado numerosos misiles antibuque de lanzamiento terrestre, como el Zhongfeng 2 de largo alcance y el Hyungsung 3 hipersónico, capaces de destruir barcos. En vez de tenerlos a la vista, los han ocultado en túneles montañosos y puesto en camiones lanzadores móviles, misiles que pueden surgir, atacar y esfumarse antes de que China sepa que los impactó. La idea es sencilla: si China intenta desembarcar tropas, Taiwán no los recibirá en las playas, sino que los matará en el mar. Y no se detendrán ahí. Taiwán ya produce en masa una versión de largo alcance de sus mejores misiles. En caso de extrema necesidad, pueden sumergirse en el mar del sur de China y atacar las flotas chinas antes de que se acerquen. Asimismo, los aviones de combate taiwaneses permanecerían dispersos en refugios subterráneos o en aeródromos civiles para sobrevivir a un ataque inicial de misiles. La isla ha probado autopistas y carreteras como pistas de aterrizaje improvisadas, listas para lanzar aviones de combate si las bases son destruidas. Las defensas aéreas se ejercitan constantemente. Durante los ejercicios de Hong Kong del verano pasado, Taiwán desplegó unidades móviles de Patriots y Tiangong, sistema de misiles antiaéreos alrededor de objetivos clave, lanzó cohetes interceptores y practicó la intercepción de misiles simulados o dirigidos a aeropuertos y puertos. La idea es tener una defensa distribuida. En vez de apilar los aviones en una base, se dispersan lanzadores móviles, radares y vehículos por todas partes. Incluso si China ataca con fuerza, Taiwán siempre tendrá con qué defenderse. En tierra planea utilizar todas las ventajas locales. El combate de guerrillas y las milicias son cruciales en el plan. El público taiwanés estaría en una situación de todos a bordo. Policías, bomberos, agricultores y trabajadores, cada uno asume su rol cuando inicia la invasión. El plan del día del juicio final de Taiwán se activaría casi instantáneamente. En cuestión de horas, la isla se convertiría en una de las fortalezas más fuertemente armadas del planeta. Cada calle, callejón y ciudad listos para el combate. De hecho, el gobierno de Taipei ya ha realizado grandes ejercicios de defensa civil, llamados ejercicios Wan'an, donde los civiles practican ir a refugios, los primeros respondientes simulan apagones e incendios, y se bloquean carreteras para frenar al enemigo. Están reviviendo las fuerzas de reserva y el entrenamiento de la milicia. Los ejercicios del año pasado incluyeron por primera vez a reservistas femeninas convocadas para aprender tareas de campo. Una idea central es resistir hasta que llegue la ayuda. Taiwán estima que recibiría un aviso de pocas semanas antes de pasar a un estado de guerra y movilizará sus 1,5 millones de reservistas para manejar unidades de segunda línea. Los altos comandantes taiwaneses han dicho públicamente que toda la sociedad debe prepararse para resistir un asedio, acumulando combustible, medicinas y alimentos ante un posible bloqueo. Militarmente, Taiwán también se está alejando del antiguo pensamiento de la Guerra Fría. Taiwán aún conserva tanques y destructores antiguos, pero sus propios analistas advierten que estos sistemas grandes y pesados son vulnerables. Los críticos dicen que Taiwán ha invertido demasiado en grandes armas convencionales, barcos pesados, jets envejecidos a expensas de capacidades más inteligentes y asimétricas. En una guerra real con China, cada dólar desperdiciado podría costar vidas. Los nuevos planes de defensa de Taiwán se enfocan en objetivos pequeños y ágiles: misiles, barcos, artillería de cohetes, drones y minas marinas. La Marina de Taiwán añade corbetas de misiles en lugar de desperdiciar fondos en destructores costosos, mientras el ejército se enfoca en más lanzacohetes montados en camiones. Una propuesta sugiere construir silos de misiles móviles dentro del país para lanzar misiles de defensa costera. Para el aire se enfoca en cantidad y dispersión. Los aviones de advertencia de radar mantienen un perfil bajo, mientras docenas de baterías móviles de misiles superficie-aire recorren la isla constantemente. Taiwán sabe que no puede detener todos los cohetes chinos con interceptores, por lo que apunta a estropear la dominancia aérea china, haciéndola desordenada y costosa, utilizando SAMs móviles más baratos dispersos por la isla. En síntesis, Taiwán busca ser un blanco en movimiento, complicado de hallar y más de eliminar. Sin embargo, no importa lo perfecto del plan, todos saben algo. Taiwán no puede ganar solo, su plan depende de la ayuda externa en caso de guerra. El gobierno y estrategas de defensa de Taiwán consideran que Estados Unidos, y en menor medida, Japón, son fundamentales. La ley de relaciones con Taiwán obliga a América a proporcionar armas.
Y durante décadas, el Pentágono ha enviado a Taiwán desde misiles Patriot y mejoras de jets F-16 hasta submarinos y drones de ataque. A pesar de ello, los analistas advierten que en la mayoría de los juegos de guerra, Taiwán no puede resistir lo suficiente por sí solo. Si la primera ola de ataques con misiles chinos favorece a Beijing, Taiwán se defendería con infantería oculta, camiones de cohetes y fuerzas móviles sobrevivientes. Por eso, la ayuda de Estados Unidos debe llegar pronto. Misiles de crucero, bombarderos y portaaviones. Sin ella, Taiwán podría ser forzado a rendirse. Aliados como Japón también están intensificando sus esfuerzos. Después de décadas de pacifismo posguerra, Japón ahora planea duplicar su gasto militar para 2027. Están comprando misiles de ataque similares a los Tomahawk de Estados Unidos para poder golpear los sitios de lanzamiento chinos si estalla la guerra. El año pasado, Washington y Tokio planearon basar lanzacohetes estadounidenses High Mobility Artillery Rocket System en las islas del sur de Japón, preparados para atacar a las fuerzas chinas alrededor de Taiwán. En múltiples simulacros de guerra, la alianza Estados Unidos-Japón-Taiwán suele derrotar la invasión china, pero a un costo devastador. Una gran simulación de Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ejecutó docenas de escenarios y encontró que Taiwán se mantuvo con la ayuda de los aliados en casi todos los casos, pero llegó a un precio horroroso. Las pérdidas de Estados Unidos y sus aliados incluyeron decenas de barcos hundidos, cientos de aviones derribados y decenas de miles de bajas en todos los frentes. Taiwán sufriría un daño masivo, con su economía e infraestructura devastadas. Pekín también lo sabe. Aun si China no logra tomar Taiwán, una guerra brutal podría desestabilizar el control del Partido Comunista Chino sobre el poder. Por eso muchos de los recientes juegos de guerra del Ejército de Liberación Popular son más cautelosos, tratando una invasión a gran escala como último recurso y centrándose en cambio en ataques limitados, bloqueos y demostraciones de fuerza. Pero si las cosas llegan a un punto crítico, Taiwán está listo para hacer la guerra tan brutal, tan fea, que nadie gane. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Paga a los creadores 64 millones diariamente. ¿Por qué? Porque YouTube carece de suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio con menos de 1000 vistas, como este. Eso no significa que todos deberían empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre iniciar un canal de YouTube, o uno sin mostrar el rostro como este, ahora es el momento perfecto.